La guerra, la violencia, la persecución, las violaciones de derechos humanos, entre otros factores, hicieron que casi 3 millones de personas huyeran de sus hogares el año pasado, a pesar de que en la crisis de COVID-19 restringió el movimiento en todo el mundo. Estos factores agregaron cientos de miles de personas al recuento general, el noveno aumento anual consecutivo en el número de personas desplazadas por la fuerza. 2020 será un año recordado como un antes y un después. La pandemia del COVID-19, del coronavirus, ha marcado nuestras vidas. Lo recordaremos como el año donde hubo millones de muertes, pero también restricciones económicas, así como limitaciones dentro de la movilidad humana. Un año en el que pensábamos que esta movilidad humana iba a decaer, pero por lo contrario ha aumentado. En el mundo son más de 82 millones de personas las que se han visto de forma forzada a desplazarse. En este último año ha aumentado un 4%, lo que equivale a más del doble en la última década. Sin embargo, durante este año la pandemia también ha tenido consecuencias sobre estas limitaciones humanas. Son las naciones del norte global las que han impuesto duras restricciones dentro de la movilidad y que también ha caído en esa ayuda humanitaria. Una crisis que también ha sido consecuencia de esta crisis sanitaria. En su más reciente informe Tendencias Globales referido a 2020, ACNUR revela que el total acumulado de personas desplazadas ha aumentado a 82,4 millones, una cifra comparable a la población de Alemania. El dato marca el noveno aumento anual consecutivo en el número de personas desplazadas por la fuerza. COVID-19 seems to have had no impact on some of the key root causes that push people to flee. War, violence, discrimination. They have continued, no matter what, throughout the pandemic. This is why the report, this year's report, which applies to 2020, indicates a further increase. We went from 79.5 million refugees and displaced in the previous report to 82.4 million this time round, an increase of 3 million. Estados Unidos fue con mucho el destino más común para los solicitantes de asilo el año pasado, con 250,000 nuevas solicitudes, más del doble que Alemania. Durante el mandato de Trump, la cifra llegó a 0 refugiados durante casi todo el 2020, esto debido a que la frontera estuvo cerrada durante casi todo el año. Además, Trump había acordado un programa para que los solicitantes de asilo lo hicieran desde otro país, como el programa Quédate en México, que fue derogado por la administración Biden. Ante esto, muchos esperan que se les dé una nueva oportunidad. Es el caso de esta pareja de centroamericanos que permanecen en México. Cuando nació mi niña también tuve problemas de que me atendieran los hospitales por ser inmigrante y por tener COVID. La vida de mi hija estaba en riesgo y ha sido bastante difícil con eso del MPP que me negaron caso, me cerraron el caso, he estado inactiva, he estado esperando pues el cambio de gobierno, lo estaba esperando una respuesta positiva, pero lamentablemente todavía tengo que seguir esperando por lo que dicen. Yo, como le digo, yo pedí una reunificación y espero una respuesta de reunificación. Y pues como le dije yo no puedo irme sin mi familia. Ahora ya está enferma, mi niña está muy pequeña y pues la verdad que aunque Estados Unidos quiera que me dé una respuesta negativa, yo no lo voy a aceptar. Estamos viendo una migración bastante grande y preocupante, irregular de la parte de niños y niñas y familias. La mayoría de esos son de gente de la región de América Central y la mayoría entre ellos, por supuesto, de los países del norte de América Central. En Centroamérica, la violencia de las pandillas y la falta de empleo ha forzado a muchas personas a migrar. Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en 1951, los estados deben ofrecer asilo a las personas que se ven obligadas a migrar si su vida corre peligro en su país de origen. Los conflictos armados, la persecución por causas religiosas, étnicas, raciales o por su identidad de género están entre las principales razones para solicitar asilo. La asesinaron
La localizaron en una calle donde ella pasaba sola y pues, le asestaron un disparo en lo que es el pulmón. Again, enjoying a certain degree of safety, and she was excited about her new plans and her new life. And unfortunately and tragically, everything came to an end last Saturday. Zuley Velázquez contaba con 27 años al momento de su asesinato. Rechazada por su familia, había huido de su pueblo natal en 2014, el primero de una serie de desplazamientos forzados en El Salvador, y se había establecido en San Miguel. Tenía la esperanza de que en una ciudad más grande podía vivir como una mujer transgénero sin discriminación ni violencia, pero allí fue amenazada nuevamente por una pandilla. La directora de una comunidad LGTBI en San Miguel, a la que pertenecía la fallecida, relata que originalmente fundó la asociación con 50 miembros, pero ya muchas se han marchado del país. Unas se han tenido que ir del país por motivos de violencia, ¿verdad? Con los pandilleros. Ahorita solo hemos quedado 35 en el colectivo, entre chicos gays, mujeres lesbianas, mujeres trans, bisexuales e intersexuales. Alrededor de 70.000 solicitantes de asilo fueron devueltos a México bajo la política introducida en San Diego en enero de 2019 y se expandieron a través de la frontera luego de que el entonces presidente Donald Trump amenazara a México con aranceles más altos si no hacía más para revertir un aumento importante en los cruces fronterizos. La política fue muy eficaz para disuadir las solicitudes de asilo, pero fue ampliamente criticada por exponer a los solicitantes a condiciones peligrosas en las ciudades fronterizas mexicanas y violar sus derechos bajo la ley nacional y los acuerdos internacionales. It's a colossal challenge. The US has the largest backlog of asylum claims of any country in the world, almost 1 million people. So to manage that will require massive investments, but I am encouraged by what I heard also in Washington in my visit by the Secretary of Homeland Security and by other important political leaders. El informe de ACNUR también destaca que la mayor parte de los refugiados son desplazados internos. Debido a las extremas condiciones de pobreza no logran alcanzar la frontera más cercana. Aunque en Centroamérica las condiciones de pobreza extrema han aumentado drásticamente en el último año, la situación más grave del mundo está en África. The United Nations World Food Programme, WFP, is warning that millions of refugees are looking to a future of uncertainty and hunger as the effects of the pandemic on aid budgets play out in funding shortages for emergency operations. En el continente africano, el número de personas que se encuentran al borde de la hambruna ha pasado de los 34 millones previstos a principios de año a los 41 millones previstos en junio, de acuerdo al Programa Mundial de Alimentos. These 41 million are people who are in IPC Phase 4 emergency. But there is another category that this year is already facing famine-like conditions. That number stands at 584,000 people. These are people in Ethiopia's Tigray region, Madagascar, particularly the southern part, South Sudan, especially now as we are now at the height of the lean season in that country, and Yemen. Cada vez hay más personas necesitadas debido al aumento de los precios de los alimentos en la región africana. Muchos no pueden trabajar, sobre todo por las secuelas de la COVID-19 y las consecuencias del cambio climático, como las inundaciones o las sequías, además de los conflictos armados. La situación en los países de África Occidental y Central, como Chad, Níger, Burkina Faso y Mauritania, enfrentan una crisis preocupante. In the Sahel, where we estimate there's about 3 million people, refugees or displaced, of whom 750,000 under this report alone, so 2020. De los 82,4 millones de personas que persisten en situación de desplazamiento forzado para mediados de 2020, tan solo 4 millones son solicitantes de asilo, es decir, menos del 5%. La gran mayoría son desplazados internos, casi 50 millones según revela el informe de tendencias globales de ACNUR. Este es el grupo más vulnerable porque debido a las condiciones de pobreza no logran alcanzar una frontera nacional y además es el sector más invisibilizado y con menos apoyo internacional, dado que están fuera del foco mediático que acostumbra a utilizar a los migrantes como arma de ataque en la geopolítica mundial.
La crisis en los países, unas nuevas, otras que están resurgiendo, ha hecho que millones de personas pues también migren tanto dentro como fuera de su país. En 2020, más de 11 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse. Más de 1 millón lo ha hecho fuera de su país y más de 10 millones alrededor de esta cifra lo han hecho dentro de su propio país, un desplazamiento interno. Algunos países como Afganistán, Yemen, son países que ahora mismo son puntos críticos dentro de estas migraciones. También países como Siria viven esta migración y este desplazamiento, a pesar de que son más de 10 años los que llevan de conflicto interno dentro de este país. En África, en la región del Sahel, más de 700.000 personas también se han visto de forma forzosa a desplazarse durante este último año. A pesar de esta situación, son muchos países los que han puesto limitaciones a esta movilidad, perjudicando también la situación y la protección de las personas que intentaban huir de situaciones de conflicto y de guerra. No obstante, hay otros países que sí que han abierto sus puertas a la protección internacional, la protección a aquellas personas refugiadas, como es el caso de Uganda, que ha acogido a miles de personas refugiadas que venían y que huían de la República Democrática del Congo. En este sentido, también ha prevalecido la protección internacional, pero han sido necesarias las medidas sanitarias para que esto se lleve a cabo. En el mundo, la emergencia sanitaria detuvo la movilización de millones de personas entre distintos países y ciudades, pero no a las causas del exilio. El número de personas que se han visto forzadas a dejar sus hogares ha vuelto a crecer hasta alcanzar un récord de 82 millones. A pesar del impacto que ha generado la pandemia, las dificultades que causan la migración forzada son tan profundas que las restricciones no fueron impedimento para que la cifra de refugiados fuese en ascenso. Because in spite of the pandemic, which has obliged all of us to stay at home, to lock down, to be confined, the global trends of forced displacement in 2020 have been higher than in 2019. 3 million people more. We were at 79.5 million in 2019. We're now at 82.5 million for 2020. Borders have been severely shut down. And crossing borders, especially for refugees, not internally displaced people, but refugees, is a life-saving act. But unfortunately, movement of people has become life-threatening in the COVID context. So we had to manage this complicated contrast and dilemma. Los refugiados corren un riesgo particular durante la COVID-19 porque a menudo tienen un acceso limitado al agua, los sistemas de saneamiento y las instalaciones de salud. Además, estos campamentos normalmente se encuentran abarrotados. Para los refugiados que ya se encontraban lejos de sus países, los confinamientos resultaron particularmente perturbadores. Algunos campamentos de refugiados se han convertido en asentamientos permanentes, teniendo importantes implicaciones para los derechos humanos. We have a lot of issue, the rainy time, it's leaking. It's really, these things we have is better than nothing. So please, for all the countries, Europe or America, we ask them a better life. We can't say the condition it's little bit good than before in Old Moria camp, but still it's bad conditions. People complain about everything, especially last winter when it's raining too much. It's no difference. The only thing is good here in this new camp, the security. The security is very good, better than Old Moria camp. In the Old Moria camp, the security and the violence come in high levels. And we got victims, we got stabbing people, thieves, mafias, selling drugs, etc. Here in the camp, everything almost finished here. La crisis en Siria sigue causando un tremendo sufrimiento tanto a las personas que viven dentro del país como a las que se han visto obligadas a huir. El conflicto continúa siendo la mayor crisis de refugiados a nivel mundial. Más de 11 millones de sirios y sirias aún dependen de la ayuda humanitaria. جيت لهون أفرق معي كتير الحمد لله رب العالمين. هون غير الحمد لله، يعني هون في بيت
الحمد لله يعني لا في طين لا في كنت كل نهار أقع أنا وأولادي ما يحسنوا يطلعوا يقضوا حاجتهم كان طين كتير أولادي ما بشوفوا بالليل حتى بالنهار ابني ما بشوف عمره 21 سنة. تم البدء بمشروع الوحدات السكنية بعام 2020 عمرنا 1000 وحدة سكنية نصهم بريف إدلب ونصهم بإعزاز بمنطقة ريف حلب. تم نقل العائلات من المخيمات كون الناس عم بتعاني بالمخيمات بخاصة المخيمات العشوائية اللي ما فيها أي تجهيزات ما فيها صرف صحي ما فيها بنية تحتية. En Turquía se encuentran más de la mitad de los refugiados que han escapado de Siria. Los conflictos armados, violaciones de derechos humanos y pobreza extrema han provocado el desplazamiento de 5,6 millones de personas que han huido del conflicto. Más de 3,6 millones se han asentado en la vecina Turquía, convirtiéndose así en el país con el mayor número de refugiados en el mundo, seguido de Uganda y Pakistán con 100,4 millones cada uno. نقول سوريا حلوة وغير شكل سكنتها ويعني كنا قاعدين بالبيت ما نطلع نشتغل نعتمل وجينا يعني الحمد لله عايشين ومبسوطين بس رب العالمين هيك الله راد. Durante los últimos años en Siria, las mujeres han tenido que sufrir particularmente las consecuencias del conflicto. En muchos casos se han convertido de la noche a la mañana en sostén de la familia tras perder a maridos y padres. Muchas de ellas han tenido que desplazarse. 1,6 millones de niños refugiados sirios que viven en la región de Mena y Turquía tienen menos de 10 años, según la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, lo que significa que nacieron después de que comenzara el conflicto en Siria. فيها الصبح قبل ما بتروق ببرم على هالخيم بتفقد هالعالم شو من عنده صاخر منش عندهم مش ما عندهم ببرم على الخيم كلها بعد ما خلص من برمت الخيم كلها بروح بشوف اللي هل هالتلفون بجمعية تساعد بدق لها وين بو بدي ساعد مخيمي يعني هالمخيم وهالولاد وهالنسوان وهالشباب كلها انا بحسها اولادي من الحقيقة انا ماني ام بس عندي المخيم كله أنا أمه. بعطيك أنا اليوم عندي تحت ال10 سنين عندي شي 200 ولد. يعني ما بين صبي وبنت. عرفت كيف؟ طيب هذه حياتهم شو تدمرت هاي ليش؟ Decenas de miles de migrantes se dirigieron a Grecia después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijera en febrero de 2020 que dejaría pasar a los migrantes que buscaran llegar a la Unión Europea por Turquía. En tregua migratoria, Grecia refuerza la valla fronteriza con Turquía. El Estado griego ha optado por desplegar un nuevo arsenal de medidas antimigración que incluyen cámaras, radares y dispositivos acústicos de largo alcance, también conocidos como cañones de sonido. Την περίοδο του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου του 2020 είχαμε μια ισχυρή κρίση, μια μαζική απόπειρα μεταναστών να εισέλθουν στα σύνορά μας. Από τότε ως σήμερα έχουμε ενισχυθεί με ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε την εμπειρία, το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό να ανταποκριθούμε σε τέτοιου είδους απειλές. Στην περιοχή, προκειμένου να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές, κατασκευάζεται νέος σύγχρονος μεταλλικός φράχτης, αλλά και ενισχύεται ο ήδη υπάρχον φράχτης στην περιοχή των Καστανεών. Στην περιοχή του Νοτιού Εύρου έχει συνολικό μήκος 27 χιλιόμετρων, ενώ σε ύψος θα φτάνει τα 5 μέτρα. La COVID-19 no supone la principal preocupación de los migrantes que habitan la isla griega. Tienen que enfrentarse diariamente a condiciones de vida deplorables y a una gran incertidumbre sobre su futuro, con frecuentes casos de depresión. Después de que el campo de Moria ardiera en septiembre de 2020, muchos migrantes han sido trasladados a centros y campos provisionales en la isla de Lesbos. Actualmente, hay unos 6.500 migrantes viviendo en dichos refugios, que tienen una capacidad máxima de 10.000 personas. La Unión Europea y Grecia han prometido reconstruir los campos que se encuentran en Lesbos y otras islas griegas con 270 millones de euros de fondos procedentes de Bruselas. How can we make sure that those less than 10,000 people that are currently on the Greek island will not have a difficult winter in tents this winter? The procurement process for the new camps 3 new camps are now being built, 2 others are in the procurement process. How can we make sure that
we will be able to have good winter conditions for migrants the upcoming winter. This was one of the most important things that we discussed, and Notis Mitsotakis also promised me that he can solve this issue. Now, with regard to the winter 21-22, in case we're still not in the new camp in Lesbos, we have contingency planning to ensure that we will never see again these pictures we've seen in the temporary camp in Mavrovouni. But let me remind everyone that the camp in Mavrovouni was not a camp that was intended to be built for the protection of asylum seekers. It was a camp that was created within a few days after the arson in Moria to prevent a humanitarian crisis from occurring. Con la llegada de la COVID-19, las condiciones de vida de los refugiados en el mundo se ha visto afectada. En los campamentos es un desafío adherirse a las pautas recomendadas de distanciamiento social e higiene. Uganda ha dado acogida a la población refugiada de mayor tamaño en África. Cerca de 1,5 millones de personas provienen principalmente de Sudán del Sur y de la República Democrática del Congo. There is need for soaps. Both liquid soap and hard soap to be distributed to the communities in need, so that we keep it as way mean for COVID-19 protective measures. This is one of the most challenge. For example, in our rooms, you find 10 people in the same room, or you find 3 people in the same mosquito net. From there, how can we put the rule that says that make one distance? En un mundo donde casi cada 2 segundos una persona se ve obligada a desplazarse como resultado de los conflictos y la persecución, el trabajo de ACNUR es más importante que nunca. El Día Mundial del Refugiado se conmemora todos los años el 20 de junio. Este evento internacional honra el valor, la fuerza y la determinación de las mujeres, hombres y niños refugiados que se ven obligados a huir de su país. Los movimientos migratorios dependen de las circunstancias y la situación de muchas personas, pero también son consecuencia de la situación de los países donde se habita. Conflictos, crisis climática, persecución política o incluso la necesidad de encontrar nuevas oportunidades son motivos por los que las personas migran. Son muchas personas las que migran por una situación de desplazamiento forzosa, por la situación en la que se vive en este país. Sin embargo, hay otras personas que también ven y tienen la oportunidad de elegir ese derecho a migrar. El derecho a migrar es lo que prima ante estas limitaciones en las que muchas personas se encuentran. Personas que migran y que también se encuentran con la exclusión y con la xenofobia. Para las personas solicitantes de asilo, a pesar de que cuentan con herramientas, con medidas legales que velan por este derecho, también se encuentran con situaciones donde existe una impunidad política que no permite y que no deja que esto ocurra. En este sentido, también cuando llegan a los centros de acogida se encuentran que están colapsados. Los trámites burocráticos se alargan en el tiempo, haciendo que la situación de inclusión en los países sea cada vez más difícil. Con esta situación dejamos el programa de hoy, pero nosotras volveremos a vernos de nuevo aquí para contar nuevas historias sobre migraciones y sobre derechos de la humanidad fundamentales. Como siempre, aquí en Entre Fronteras.